Hola chicas, bienvenidas. Hoy quiero hablaros sobre mi camino en la infertilidad, un poquito sobre mí, cómo es mi vida y en qué momento estamos mi pareja y yo ahora mismo en la búsqueda de embarazo. Empecé a compartir mi historia en redes, cómo ha sido la búsqueda de embarazo. Bueno, he sufrido también varios abortos. Bueno, las dificultades que nos han surgido en este camino, que en principio debería de haber sido fácil, pero no lo ha sido. Y he creado a raíz de ahí una comunidad muy bonita y además me ha ayudado mucho a darme cuenta que hay muchísimas mujeres y parejas sufriendo infertilidad y eso me ha hecho ver que no estoy sola porque creo que el primer sentimiento cuando tienes infertilidad es sentirte muy sola e incomprendida, no sabes cómo decirlo, a quién decírselo, te crees que vas a ser juzgada, te sientes mal contigo misma. Entonces me ha ayudado muchísimo poder hablar con vosotras, ser sincera y sentirme siempre súper arropada y apoyada. Así que bueno, hoy vengo a contaros un poquito más sobre mí. Lo primero que tenéis que saber es que mi pareja y yo siempre hemos querido formar una familia. Llevamos juntos 13 años, básicamente toda la vida. Ya no recuerdo momentos de mi vida sin él y le amo con todo mi corazón y mi gran sueño desde que soy pequeña es formar una familia y a raíz de que le encontré tenía claro que quería que fuera el padre de mis hijos y lo que empezó como una ilusión porque crees que decides tener una familia y lo vas a conseguir a los pocos meses, pues no fue nuestro caso, igual que no es el caso de muchísimas personas. Así que bueno, os voy a poner un poco en contexto. Lo primero es que tardamos bastante tiempo en ser conscientes de que teníamos un problema. No sé por qué, no quisimos enfrentarnos como a esa realidad y simplemente era como ya llegará, ya llegará, ya llegará, pero no llegaba hasta que llegó un punto que fuimos conscientes de que no iba a llegar si no hacíamos algo, si no íbamos al médico, si no tomábamos cartas en el asunto, no iba a llegar de manera natural. Bueno, y después de ver muchos médicos donde sinceramente me he sentido bastante ignorada, bastante abandonada y desahuciada, me ha costado mucho que me hagan las pruebas necesarias. Muchas peleas con muchos ginecólogos que decían que todo era normal, luego que no, luego que sí. Bueno, en resumen, tengo un diagnóstico un poquito así todavía y esto la verdad que me crea una incertidumbre bastante frustrante porque creo que cuando no hay respuestas es cuando peor llevan las cosas porque no puedes asumir qué es lo que va a pasar, no puedes estar prevenido, no vives siempre como en un limbo de que se podrá, no se podrá, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y bueno, a raíz de hacerme muchas pruebas salieron pues ciertas patologías, ciertas cositas, que cada día se sumaba una diferente. Lo primero que tengo es hipotiroidismo. Puedes tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. En mi caso es hipo porque mi TSH está muy alta. No funciona bien y entonces segrega mucha hormona. Esto provoca infertilidad o dificulta el embarazo de manera natural. De hecho, siempre me habían dicho que entraba dentro del rango normal porque estaba en 4 y hasta 4 y pico es como dentro de la normalidad. En el momento que fuimos a la unidad de fertilidad nos dijeron que para que la tiroides fuera óptima tenía que estar entre 1,5 y 2, o sea que yo estaba bastante lejos. Por un lado me medicaron para la tiroides, a día de hoy está regulada, ¿vale? Estoy muy contenta con eso. A día de hoy mi tiroides está perfecta, de hecho dentro de poco, dentro de una semana tengo otro análisis para confirmar que la TSH sigue en sus rangos buenos. Después vieron que mi vitamina D era súper baja, de hecho se recomienda que esté en unos 50 y mi vitamina D estaba en 13. Esta analítica que voy a tener en una semana también me van a ver qué tal tengo la vitamina D porque también estoy suplementada de vitamina D, aunque es bastante difícil, me han dicho, subir la vitamina D. Tomo una medicación y luego aparte tengo que exponerme al sol a ciertas horas, ciertos minutos al día para intentar pues que mi vitamina D empiece a estar como debería, porque cuando tienes un déficit de vitamina D es mucho más fácil que haya fallos de implantación, que haya abortos bioquímicos, o sea que bueno, sumamos otra dificultad. Luego tengo una resistencia a la insulina que no llega a ser preocupante porque está muy en el límite, pero si le vas sumando cositas, pues también tengo resistencia a la insulina, que eso también dificulta la implantación y puede provocar abortos bioquímicos. O sea que bueno, también llevo una dieta especial para regular esa resistencia a la insulina, tener mi glucosa y mi insulina lo más controladas posibles. Y bueno, esto ha sido bastante difícil porque yo hasta que no empecé a ser consciente de todas las cosas que llevan azúcar y a la cantidad de azúcar que nos exponemos todos los días y que consumimos, bueno, pues pensé que iba a ser mucho más fácil. Simplemente dije, bueno, pues dejo de comer azúcar. No, no. El pan lleva azúcar, el embutido lleva azúcar, el tomate frito lleva azúcar, por supuesto refrescos, bollería, todo este tipo de cosas llevan azúcar, o sea, la cantidad de alimentos hoy en día que llevan azúcar es una locura,
Así que he tenido que restringir mi alimentación muchísimo. Por supuesto, no puedo consumir alcohol porque el alcohol se transforma en azúcar en el cuerpo. Si algo no lo digo exactamente bien técnico, pues yo te lo estoy contando como una amiga, ¿vale? No soy médico, pero esta es mi historia y esto es como yo más o menos lo sé explicar para que todas nos entendamos. La resistencia a la insulina viene muy ligada al síndrome de ovario poliquístico, que también tengo, que ahora le han cambiado el nombre, pero bueno, en conclusión lo que yo entiendo y lo que yo he podido informarme es que al final el síndrome de ovario poliquístico no es una condición, sino una consecuencia, ¿vale? Siempre se ha entendido como tienes síndrome de ovario poliquístico y por eso tienes más las hormonas, pero en realidad es que tienes más las hormonas y entonces como consecuencia tienes síndrome de ovario poliquístico. Bueno, el caso es que tengo síndrome de ovario poliquístico y esto está muy ligado a la resistencia a la insulina, al mal funcionamiento de la tiroides, así que bueno, pues eso, que ya, pues como ves, sumo unas cuantas cosas que dificultan bastante que yo pueda conseguir el embarazo de una manera fácil, sencilla y como debería de ser dentro de lo que nos han contado toda la vida. Luego me tuvieron que operar y quitarme un pólipo en el endometrio, que un pólipo en el endometrio es pues como una adherencia y no debería estar allí y entonces lo que hace es afectar a la zona del endometrio y no crea el ambiente correcto para que se pueda dar la implantación, para que se pueda dar el desarrollo del embrión y por supuesto el embarazo. Entonces ese pólipo estaba justamente en la camita donde se implanta el embrión porque te puede salir en diferentes partes del endometrio. Por ejemplo, yo tengo un mioma que ese no me lo han extirpado porque está, imagínate, si esto es el útero y tu endometrio está aquí dentro, aquí se implanta el embrión, ¿no? Pues el mioma lo tengo aquí, entonces no afecta al embarazo, pero el pólipo estaba justo aquí, que es la camita donde se va a poner el embrión. Entonces me tuvieron que operar, quitarme el pólipo, por supuesto nos ha costado muchísimo tiempo que me encontraran esto porque en las ecografías no se veía y tengo que dar las gracias porque a la primera clínica de fertilidad que fui de reproducción asistida no vieron nada, no quisieron hacerme ninguna prueba y ya querían empezar con el tratamiento. No me dio mucha confianza esa rapidez porque al final si no consigues tener un embarazo de manera natural es porque hay un problema de salud y yo siempre he estado muy empeñada en solucionar ese problema de salud porque eso solo se va a ir agravando. Entonces no me dio mucha confianza esa clínica y me fui a otra y gracias a la doctora que había en esa clínica que también había sufrido infertilidad y creo que esto hizo que esta doctora tuviera muchísima más empatía conmigo que en la clínica anterior, me dijo que no me iba a exponer a un tratamiento de fecundación in vitro porque había tenido muchos abortos y hasta no saber el motivo por el que yo había tenido tantos abortos, le parecía absurdo someterme a toda esa hormonación, implantarme un embrión y que al final no se diera el embarazo y sufriera otro aborto. Entonces me mandó una histeroscopia. Y en la histeroscopia encontraron que efectivamente, aunque en las ecografías no se veía, tenía un pólipo en el endometrio. Me operaron, me lo quitaron y de hecho durante los 3 siguientes meses estuve muchísimo mejor, muchísimo más desinflamada, mis reglas eran mucho menos dolorosas, no sé, bastante bien y de hecho al tercer mes de la operación me volví a quedar embarazada. Esta vez duró mucho más tiempo el embarazo, mucho más tiempo te quiero decir, que duró 2 semanas más de lo habitual, pero al final acabó en aborto. Yo estaba bastante ilusionada porque en realidad me dijeron que, bueno, que habían encontrado lo que esperaban, te lo quitan y justo a los 3 meses te quedas embarazada y dices, ya está, este era el problema. No era el problema. O sea, era el problema, pero no era el único problema y por eso también acabó en un aborto bioquímico, que es un aborto temprano. Y a raíz de aquí ya me quedé un poco paralizada porque fue como, pensaba que ya tenía la solución, que ya tenía el problema, que ya sabía cuál era la causa, pero no fue así del todo. Mi pareja y yo decidimos parar un tiempo porque sinceramente la infertilidad te come porque aunque muchos digan que es obsesión, no es obsesión, es que cuando intentas sanar tu infertilidad y conseguir ese embarazo, todo tu día se llena de pruebas, de rutinas, de médicos y al final pues esto conlleva un desgaste mes tras mes de ver que no lo has conseguido, que cuando lo has conseguido en mi caso al final no sale bien. Entonces decidimos parar un tiempo y cuando yo ya estaba más relajada, más tranquila, como con otra actitud en la vida de decir, mira, lo que quiero es curarme y si a raíz de curarme llega el embarazo, genial, pero me voy a enfocar en sanar mi cuerpo. Volvimos a la carga y a día de hoy, ahora mismo, estamos en un punto de no retorno, ¿vale? Para mí es un momento muy importante y en el que estoy bastante nerviosa porque el jueves, que es dentro de 3 días, tengo una resonancia magnética porque sospechan que tengo endometriosis. En las ecografías no se ve nada, pero tengo unos síntomas
que cuadran muy bien con la endometriosis. Me explico, la endometriosis es lo que te decía del endometrio, ¿vale? Dentro del útero crece un endometrio a lo largo del mes, que es lo que sangra cuando no ha habido un embarazo, cuando te viene la regla. Ese endometrio migra y se va fuera del útero y empieza a crecer por tus ovarios, por trompas de falopio, por órganos, o sea, por la pelvis. Bueno, que el endometrio empieza a crecer en zonas que no tiene que crecer y todo esto causa pues inflamación, es una enfermedad crónica inflamatoria. No sé por qué, pero nunca nadie me había mandado esta prueba. Tengo una resonancia magnética porque a pesar de que no se vea nada en las ecografías, hay muchos casos en los que esta prueba no enseña la endometriosis, pero en realidad sí está. Y la resonancia magnética es como mucho más concreta y mucho más fiable, aunque hay muchos casos que aunque en la resonancia magnética no se vea, hasta que no te operan, hasta que no te abren y te miran por dentro con una camarita, no consiguen verlo. Pero bueno, yo espero que en la resonancia magnética si hay algo se vea. A lo que iba es que mis síntomas, desde que soy muy pequeña, ¿vale? A mí me vino la regla con 13 años y desde ahí tengo un cuadro de síntomas que siempre he normalizado, pero que a raíz de sufrir infertilidad, de ver que el embarazo no llegaba, me hizo sospechar que algo en mí nunca había estado bien. Y aunque no sabíamos cuál era el motivo, evidentemente una alarma me decía dentro de mí que todos estos síntomas y todo lo que a mí me había pasado durante tantos años tenía algo que ver. Que yo durante pues desde los 17 años, 18 años, sí, más o menos, estuve bastantes años ingresada varias veces al año por vómitos descontrolados, mareos, incluso desmayos cuando me bajaba la regla. Nadie encontró nunca el motivo, pero evidentemente algo pasaba y es algo que siempre me ha tenido preocupada. Me mandaron la píldora ya la última vez que estuve ingresada 3 meses consecutivos. ¿Y qué pasa? Que a mí cada vez que me ingresaban por esto, yo acababa con deshidratación, tenía que estar una semana ingresada en el hospital con suero para no desfallecer y salía del hospital con 10 kilos menos. Entonces, al pasarme 3 meses seguidos, estaba al borde de no poder ya más con la existencia. Y entonces me recetaron la píldora durante 6 meses y es verdad que los vómitos desaparecieron, pero mis dolores no, y bueno, y mi cuerpo cambió muchísimo, las hormonas se me descontrolaron, bueno, ya sabes, nunca me había tomado la píldora en mi vida y fue necesario. Si no hubiera sido un momento tan necesario de vida o muerte, jamás me hubiera tomado la píldora. Es mi opinión, ¿vale? Hay muchísimas personas que se toman la píldora y no les pasa nada, muchísimas personas que necesitan tomársela por condiciones médicas. Yo siempre he intentado evitarlo, pero en ese momento era súper necesario. Y aparte de estos síntomas, mareos, vómitos, náuseas, incluso muchas veces desmayos, tengo unos cólicos horribles, incapacitantes. Cada vez que me viene la regla me duele muchísimo, con unos calambres que me atraviesan el cuerpo desde el ombligo, y además tengo reglas muy abundantes, con muchísimos coágulos, o sea que tengo muchos síntomas de tener una endometriosis que tristemente pues no ha sido diagnosticada, que esperemos que este jueves por fin en la resonancia salga algo, porque a mí eso me daría un descanso de saber ya qué es lo que me pasa y poder abordar el problema con un enfoque objetivo de decir, vale, tengo endometriosis. El problema es que la endometriosis no tiene cura, ¿vale? Tiene tratamiento, puedes mejorar lo que es tu calidad de vida, puedes mejorar lo que es la condición de donde esté las zonas que tengan endometriosis, pero cura como tal no tiene, no te tomas una pastilla y te curas o te operas y te curas. Es verdad que hay una operación que te quita parte o la mayor parte de esas zonas con endometriosis que están afectadas, lo que pasa es que la endometriosis tiende a volver a reproducirse, ¿vale? Porque es hormonal. Ya si el jueves me diagnostican endometriosis, entraré más en el tema de la endometriosis porque evidentemente podéis imaginaros que, aunque todavía no me han hecho la prueba, yo ya he investigado mucho. No me gusta a mí ir a los sitios sin saber lo que pasa, pero bueno, ahora mismo ese es el punto en el que estamos, que en realidad sería un gran descanso si realmente tengo endometriosis por fin que me la diagnostiquen, pero todavía no sabemos qué es lo que pasa. Luego, con el tema fecundación in vitro, ¿vale? Porque a mí me derivaron a fecundación in vitro, la inseminación artificial no la contemplaron porque había tenido muchos abortos recurrentes durante mucho tiempo, entonces directamente nos mandaban a in vitro. Ahora mismo estamos en lista de espera de lo público, pero yo sigo muy enfocada en sanar mi cuerpo, porque en mi opinión, lo que yo he vivido es que, al igual que en la clínica privada que os dije que fui la primera, querían empezar ya con el tratamiento sin hacer pruebas, siento que en mi caso
personal, en la pública se ha hecho exactamente lo mismo. Sí, es verdad que hay una lista de espera, no pueden empezar ya, pero no se ha indagado el problema, no se han hecho pruebas suficientes. De hecho, la histeroscopia fue gracias a la privada, yo ya estaba en lista de espera de la pública. O sea, ha habido muchas patologías que yo he ido descubriendo a raíz desde que estoy en lista de espera de in vitro en la pública, que si no hubiera sido por mí, por lo pesada que soy y por la insistencia que le pongo a esto, nunca se hubieran descubierto. Entonces, yo sigo enfocada en sanar mi cuerpo porque al final tener enfermedades que dependen de las hormonas, como puede ser una endometriosis, si yo me expongo a un tratamiento de hormonación, la de endometriosis se va a volver loca y va a ser incontrolable. Entonces, aunque estamos en lista de espera, yo ahora mismo estoy enfocada en sanar mi cuerpo, es lo más importante. Es seguir haciéndome pruebas hasta encontrar un diagnóstico, cuidar muchísimo mi alimentación. De hecho, por lo de la resistencia a la insulina y porque la endometriosis causa inflamación. Pero bueno, yo empecé por lo de la resistencia a la insulina y porque tenía una distensión abdominal muy fuerte, todo me caía mal al estómago, pero no encontraban SIBO, no encontraban Helicobacter, aunque no encuentran el motivo, a raíz de que yo he llevado una dieta muy estricta, sin azúcares, muy enfocada en la resistencia a la insulina, mi inflamación estomacal ha bajado muchísimo, muchísimo, vamos, que en comparación, como si ya no estuviera, pero sí, todavía está. Como veis, es un camino muy largo, porque no sé si lo he dicho, pero llevo buscando tener un hijo desde hace 7 años. Desde ahí pues hemos vivido muchas cosas, muchas pruebas, semidiagnósticos que al final nunca eran concluyentes, hemos visto muchísimos médicos, hemos sufrido varios abortos en el camino, pero a pesar de esto, yo y mi pareja no perdemos la esperanza. Siempre hemos querido formar una familia y algo dentro de nosotros nos dice que eso se va a dar. Luchando y luchando y luchando y luchando, pero eso se acabará dando. Si no es así, porque no es el plan que hay para nosotros, mínimo yo quiero salir de este camino con una mejor salud, con un mejor estado de salud, una mejor calidad de vida y dejar de tener dolores insoportables todos los meses. Para mí ahora mismo es el objetivo primordial porque creo que si soluciono todos esos problemas de salud, lo más probable es que a consecuencia se consiga que el embarazo sea evolutivo. Algo positivo en nuestra parte que nos dicen todos los médicos es que el embarazo sí se da. O sea que sí tengo capacidad de quedarme embarazada y sí se da la implantación. El problema es que no conseguimos que el embarazo evolucione. Sea como sea, este es nuestro camino y me ha encantado poder contároslo. Si tenéis alguna pregunta, dejármelo en comentarios. Seguramente me haya olvidado cosas. Es la primera vez que cuento mi historia así en YouTube. Y bueno, deciros que no estáis solas, de verdad, que yo pensaba que estaba sola. La infertilidad se siente mucha incomprensión, mucha vergüenza, mucha frustración, pero a partir de empezar a contarlo en redes, me habéis hablado tantas de vosotras para decirme que estáis pasando por lo mismo, que al final lo lograsteis, que todavía estáis en el proceso, que yo me he sentido tan acompañada y sobre todo me he sentido menos sola. He entendido que no es mala suerte, ¿vale? Que no soy yo la mártir de por qué a mí, sino simplemente es una estadística, 1 de cada 6 parejas en España sufre infertilidad y a mi pareja y a mí pues nos ha tocado ser una de ellas. Ya está, pero como os digo, no nos rendimos, aunque sí que es verdad que estamos muy enfocados en disfrutar de nuestra relación, de ser felices, de no permitir que la infertilidad paralice nuestra vida, porque durante mucho tiempo la paralizó, y cuidarnos, descubrir qué es lo que nos pasa y sobre todo curar mis patologías que ya sabemos que están ahí, pero sobre todo estar juntos y estar felices. Así que chicas, os quiero mucho, no estáis solas y nos vemos en otro vídeo. Chao.